contestaron los señores miembros del Fondo Complementario de Jubilación, encabezado por el señor Miño en ese momento. Y contestaron también con una reconvención o una contrademanda a título personal en contra de Wilson Orellana. Como Wilson Orellana no intervenía a título personal, entonces no contestó la demanda a título personal. Esto es importante entender. No obstante, como el proceso continuó con este pequeño defecto, digamos así, que no fue identificado en forma oportuna por la jueza que conocía del proceso. Continuó el proceso, continuó el juicio y cumplimos la etapa de prueba hasta llegar a la posibilidad de que ya se dicte sentencia. Cuando pedimos que se dicte sentencia en el año 19, el juez detecta que su antecesora en el conocimiento del proceso había pasado por alto este defecto. Por eso es que ordena en ese momento que se declare la nulidad a ese momento procesal, es decir, para que la reconvención propuesta por Miño y compañía sea respondida a título personal por Carlos Orellana. Lamentablemente, Carlos Orellana estaba renuente a intervenir a título personal. Por eso nos demoramos algún tiempo hasta conseguir que él entendiera cuál era la situación. A él no se le comprometía en nada, porque él lo que estaba haciendo es simplemente reiterar lo que había dicho 4 años anteriores o 4 años antes, en el sentido de que él no está participando a título personal y por consecuencia esa reconvención, esa recontrademanda no tenía validez. Además, hicimos notar las fallas que tenía esa contrademanda. Pero en fin, Carlos Orellana por fin en el mes de septiembre del 2020 ya compareció a firmar el documento y se presentó el escrito. De allí que hubo la posibilidad de que ya se haga la audiencia de conciliación de la que está hablándonos Jorge, a la que él asistió en el mes de febrero. En la audiencia de conciliación, como su nombre lo indica, no es que iba a comenzar el juicio, sino que se iba a procurar un acuerdo, una conciliación. Pero la señora Cecilia, ni sé cuánto, que es actualmente la gerente del fondo, no aceptó esa conciliación. Es decir, no es que ella no acepte el juicio. Ella no aceptó el juicio, no es que ella no aceptó el juicio. Quien contestó al juicio fue Luis Miño. Posteriormente, con la intervención que hubo a los fondos de prevención, entonces el 10 se hizo cargo del fondo de jubilación de la Contraloría y por consecuencia ya tiene una nueva representación. En definitiva, reitero, el juicio ha continuado y ahora, después de la audiencia de conciliación, correspondía abrir nuevamente la etapa de prueba. Eso es lo que me parece que Jorge había estado solicitando al estudio jurídico del doctor José María Borja, del que yo formaba parte. Como no tuvo la atención necesaria, Jorge se comunicó conmigo y yo, que todavía pertenecía, al menos teóricamente, al estudio jurídico, hablé también con el doctor Borja para decirle si es que él autorizaba que yo continuara con el juicio como parte del estudio jurídico Borja, o si es que yo debería intervenir a título particular. Entonces el doctor Borja, muy gentilmente, porque en definitiva el juicio era de él, admitió que yo tomara el juicio en forma personal y particular. En esas circunstancias conversamos con Jorge, establecimos las bases en las cuales deberíamos continuar con el proceso y presentamos ya
un primer escrito que en el mes de junio, los primeros días de junio, para pedir que el juez abra la etapa a prueba nuevamente del juicio. Es decir, solicitamos con el documento del 31 de mayo del 2021 unas copias certificadas de las piezas procesales principales del juicio y la apertura de la etapa de prueba. ¿Cuáles son esas piezas principales del juicio que hemos pedido para tener como fundamento en esta nueva etapa del juicio? Básicamente son el memorando de la Intendenta Nacional de Seguridad Social dirigida a Luis Miño en fecha 30 de abril de 2014, en la que concretamente, básicamente y en lo pertinente, le dice: señor Miño, usted nos ha solicitado a modo de consulta si es que existe la posibilidad de que nosotros suspendamos el pago de las pensiones o dejemos de pagar las pensiones. Y la superintendencia le contesta categóricamente: señor Miño, las decisiones que ustedes tomen son de su propia y exclusiva responsabilidad. Y esta decisión que usted ha tomado de suspender el pago de las pensiones o de dejar de pagar las pensiones es una decisión ilegal y antitécnica. ¿Qué es lo que nosotros dijimos en su momento en la demanda? Tengo aquí la demanda y les voy a leer lo que nosotros dijimos en la demanda para que ustedes observen lo que señalábamos. Hicimos notar primeramente que la famosa resolución 504 de la Superintendencia de Bancos en ningún momento decía que se suspende el pago de las pensiones. Lo que decía es que los fondos complementarios provisionales cerrados se deben administrar bajo el régimen de capitalización individual, para lo cual deberá llevarse un registro contable individualizado en el que consten claramente identificados los aportes personales, patronales, voluntarios, así como sus respectivos rendimientos. La disposición fue ratificada en el artículo 17 de la misma resolución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos en ese momento? Es lo que hizo el fondo, malinterpretando esta resolución de la Superintendencia de Bancos. Dijimos nosotros en su momento que las pensiones fueron pagadas hasta septiembre de 2013 bajo una normativa legal y reglamentaria vigente en las fechas en que éstas se pagaron con cargo a los rendimientos obtenidos de las inversiones que con nuestro capital de aporte personales y patronales se fue conformando con el tiempo. Rendimientos que no solo cubrieron el pago de pensiones, sino también los gastos operacionales para el funcionamiento del fondo de jubilación. Los rendimientos sobrantes, luego de cubrir el pago de pensiones y gastos operacionales, se fueron acumulando año a año hasta llegar a junio del año 2013 en la cantidad de 19.7 millones de dólares que debían haber sido distribuidos entre todos los partícipes, tanto activos cuanto pasivos, conformando así las cuentas individuales dispuestas por la Oficina de Superintendencia
de bancos de conformidad con la resolución 504. Decíamos entonces que en esa misma fecha, en cuenta separada, dentro del patrimonio institucional, los aportes patronales y personales alcanzaban los 15.6 millones de dólares, demostrando así que dichos aportes en ningún momento sufrieron disminución alguna, sino por el contrario, sirvió como capital para las inversiones. La administración del fondo, decíamos en ese momento de la demanda, para estructurar las cuentas individuales, ilegalmente confirió el carácter retroactivo a la resolución 504. Y, además, interpretando con falta de criterio técnico, apresuramiento, impericia e imprudencia, la famosa resolución 504, en sesión del 4 de octubre de 2013, resolvió la reducción del 25% de nuestras pensiones a partir del mes de septiembre del 2013. Posteriormente, la Asamblea General de Representantes, bajo la dirección imprudente, estoy leyendo la demanda, e incapaz de Luis Alfonso Miño Morales, en sesión del 9 de noviembre de 2013, resolvió la suspensión del pago de las pensiones jubilares hasta que la Superintendencia de Bancos y Seguros se pronuncie si se debe o no continuar con el pago de pensiones. Esa suspensión se mantiene desde octubre de 2013 hasta la presente fecha. Ahora bien, nosotros por estas razones acusamos en la demanda de una figura legal que se llama cuasi-delito. ¿Qué es el cuasi-delito? El cuasi-delito es un hecho ilícito que cometido con mala intención, tal vez por desatención, descuido o negligencia, causa perjuicio al prójimo y puede ser perseguido por la justicia. Esta es la demanda, por favor. Les ruego tomar nota y recordar cuál es el objeto principal de nuestra demanda. El objeto principal de nuestra demanda es lo que se llama cuasi-delito. Esta figura en la que una persona, por imprudencia, desatención, descuido, impericia, realiza unos actos que perjudican a otras personas, y eso es lo que está persiguiéndose por parte de nuestro juicio y la justicia. Y por eso decíamos en la demanda, esto es lo que ha ocurrido en el presente caso. El demandado, ¿quién es el demandado? Luis Miño, actuando con audacia, y sin percibir los efectos que su accionar hubiese podido acarrear, convocó, presidió y dirigió las reuniones del Fondo Complementario Provisional cerrado para la jubilación de los servidores de la Contraloría General del Estado, y sin base legal ni técnica, con imprudencia, negligencia e impericia, les llevó al fondo a tomar decisiones ilegales que han causado daño a aproximadamente 500 partícipes de este fondo. El daño, decíamos, y insistimos, se manifiesta en dos momentos y dos categorías. Primero, la reducción del 25% de nuestras pensiones a partir de septiembre del 2013, resuelta en sesión del 4 de octubre del 2013. Segundo, la suspensión del pago de las pensiones jubilares a partir de octubre del 2013. Y tercero, el descuento indebido e ilegal en las cuentas individuales de las pensiones pagadas hasta septiembre de 2013, que no deben considerarse únicamente, sino a partir de la vigencia de la resolución 504, publicada el 7 de agosto del 2013. Juntamente con este cuasi delito, se llama cuasi delito porque no es propiamente un delito,
el delito implica la intención positiva de causar daño. Acá hubo negligencia, imprudencia en el manejo de los fondos. Por eso se llama casi delito o cuasi delito. Junto con el cuasi delito nosotros demandamos el daño moral, pero son dos cosas diferentes que estamos demandando al mismo tiempo. El cuasi delito por la imprudencia, negligencia en el tratamiento del dinero, y el daño moral por las consecuencias que tiene sobre nosotros, sobre los partícipes del fondo. Es lo que estamos diciendo nosotros. Una tercera consecuencia han sido los sufrimientos físicos o psíquicos, como angustia, ansiedad, humillaciones, ofensas semejantes que hemos sufrido los numerosos jubilados frente a las resoluciones ilegales del fondo, a tal punto que algunos de ellos, asustados y desesperados, se han visto obligados a firmar unas denominadas actas transaccionales de liquidación de sus cuentas individuales, sufriendo graves perjuicios en su patrimonio y en sus derechos. Por eso decimos, estamos demandando también los daños morales. Con esto, ¿qué es lo que estamos demandando nosotros? Primero, que en sentencia se declare nula la resolución del Fondo Complementario Provisional Cerrado para la jubilación de los servidores de la Contraloría General del Estado, tomada en sesión del 4 de octubre, que determinó la reducción del 25% de nuestras pensiones jubilares a partir del mes de septiembre del 2013. Primero, que se declare la nulidad de esa resolución. Segundo, que se declare la nulidad de la resolución de la Asamblea General de Representantes del Fondo de 9 de noviembre de 2013, que suspendió el pago total de nuestras pensiones jubilares. Tercero, que por consecuencia se restituyan a las cuentas individuales los aportes personales, patronales y los rendimientos acumulados hasta esa fecha, ya que no fueron utilizados en el pago de las pensiones. Por consecuencia, pedíamos la indemnización por los daños irrogados por la retención del 25% de descontado de nuestras pensiones desde el mes de septiembre de 2013, más los intereses correspondientes hasta cuando se ejecute completamente la sentencia. La indemnización por los daños irrogados por la falta de pago de las pensiones de jubilación desde octubre de 2013, más los intereses correspondientes hasta cuando se ejecute completamente la sentencia. Y la indemnización por daño moral por causa de los sufrimientos físicos y psíquicos que hemos experimentado durante todo este doloroso proceso de desconocimiento de nuestros derechos. Este es el resumen. En resumen, tres cosas estamos pidiendo. Uno, que se declare la unidad de las resoluciones que fueron ilegalmente adoptadas. Dos, que se nos pague la indemnización que corresponde por la toma de esas resoluciones indebidas e ilegales. Y tercero, que se nos reconozca el daño moral que hemos sufrido como consecuencia de estas disposiciones irregulares. Para esto, como decíamos hace un momento atrás, pedimos básicamente los datos, las resoluciones de la superintendencia de bancos, que dizque eran los documentos en los que se basó supuestamente el señor Miño para adoptar las decisiones ilegales que aprobó conjuntamente con el fondo. Y para no cansarles, solamente quiero repetir lo que decía la superintendencia de bancos en el oficio de 30 de abril de 2014, que es importantísimo a los efectos de nuestros derechos. Al referirse a las resoluciones de la Asamblea General de Representantes y del presidente del Consejo de Administración en la parte pertinente, lo que significa que las resoluciones de la Asamblea de Representantes y del Consejo de Administración
del FCPC, Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado. En lo que se refiere a la suspensión de pagos a los jubilados, no tuvieron un respaldo legal y técnico, ya que no han sido tomadas respetando las decisiones estatutarias y reglamentarias por los referidos órganos de gobierno y administrativos del fondo, por lo que estos órganos deberán obrar en consecuencia y adecuar sus actuaciones a la normativa pertinente y al estatuto vigente. ¿Qué es lo que decimos nosotros en la demanda? Que las decisiones tomadas por el fondo fueron ilegales, antitécnicas, imprudentes y demostrativas de una incapacidad total. ¿Y qué nos dice la Superintendencia de Bancos? Nos dice exactamente eso, que las decisiones tomadas por estos señores no tuvieron respaldo legal ni técnico. En consecuencia, dicen ustedes que, en consecuencia, nuestra demanda con estas pruebas coinciden plenamente, porque nosotros hemos dicho que esas resoluciones de suspensión, primero de la reducción y después de suspensión del pago, no tuvieron respaldo y que se inventó el señor Miño una interpretación antojadiza de la resolución 504 para dejar de pagar a los jubilados. ¿Y qué nos dice la superintendencia? Exactamente eso. Esto es lo que está en el fondo de nuestro juicio. ¿Qué es lo que queremos probar? Esto exactamente queremos probar. Y esto es lo que queremos probar de dos maneras muy concretas. La una, con la reproducción de estos documentos de la superintendencia. Y segundo, y básicamente vamos a probar con un peritaje que diga cómo es que el fondo que nosotros teníamos a septiembre de 2013 era suficiente para mantener el pago de las pensiones jubilares a los partícipes. Un dato adicional, cuando ya se hizo el peritaje sobre esta materia a nuestra petición, el perito llegó a determinar exactamente lo que estoy diciéndoles, que los fondos que tenía el fondo hubieran servido suficiente para pagar a los jubilados y además seguir con los gastos operacionales. Y por consecuencia, no tenía sentido la suspensión de pagos que se hizo en contra de los jubilados. En este informe se anota inclusive unos informes que la superintendencia había solicitado al propio fondo, que los encargó a una empresa actuaria para tratar de demostrar que sí o no había la factibilidad de hacer los pagos. El propio fondo contrata a una compañía financiera actuaria que se llama Actuaria, precisamente. Y esta compañía actuaria determina un poco optimistamente que los fondos, los dineros que tenía el fondo privado de jubilación de la Contraloría, podían rendir hasta el 7.3% en esos momentos, en esos años. Es decir, estamos hablando más o menos desde el 2012, 2015. Y por consecuencia, con ese dinero, con esos rendimientos, se podía continuar financiando las obligaciones que tenía. Nuestro perito se basa también en ese informe y dice, podría parecer que es un poco exagerado el rendimiento del 7%, pero nosotros no tomamos en cuenta el 7%, sino el 3%. Y sobre esa base hace un nuevo cálculo y dice que aún calculando el 3% de intereses sobre el fondo, había el dinero suficiente como para mantener el pago de las pensiones jubilares.
No quisiera cansarles más, pero les he dado, me parece que he dado un panorama general de cómo está el juicio. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Estamos a la espera de que el juez nos atienda en nuestra petición, se abra la etapa de prueba, presentemos las pruebas y entiendo yo que en el plazo, lamentablemente no podemos decir en un plazo perentorio, pero sí en un plazo razonable de unos 4, 5, 6 meses, podamos ya estar a punto de dictar sentencia. En este punto les quisiera yo contar que he tomado contacto con un colega abogado que tiene cosa de mi confianza y con el cual yo quisiera contar para que me apoye a mí y nos apoye a ustedes para continuar con la causa. Este colega abogado tiene unos muy buenos contactos con gente de la función judicial y eventualmente nos podría ayudar en el movimiento del proceso. Quisiera presentarles, se llama el doctor Nelson Cabezas, no está, por supuesto, no está con nosotros, pero quisiera contarles que pedirles a ustedes que me autorizaran para que yo contara con él y también le autorizáramos a él intervenir en este proceso a fin de procurar el mejor efecto que tengamos en el proceso. Hasta aquí mi intervención, señores. Jorge, muchas gracias. Por favor, yo quiero que no te retires porque tú has has tomado en cuenta algunas resoluciones de la Superintendencia de Bancos